¿Puede un ángel desobedecer a Dios por amor? Si el cielo es perfecto, si los ángeles están libres de pecado, obedientes a la voluntad divina, ¿cómo es posible que uno de ellos haya actuado por cuenta propia? ¿Qué ocurre cuando la compasión entra en conflicto con la obediencia? Uriel fue un serafín de luz, testigo de los días dorados del paraíso y del inicio de su sombra. Lo que vio lo llenó de temor. La caída de Lucifer, el dolor de la humanidad, la guerra de los tiempos. Y entonces cometió lo impensable. Intentó evitar la rebelión. Intentó salvar al más bello de los ángeles. Y por hacerlo, se convirtió en transgresor. Hoy vamos a desenterrar una de las historias más desconocidas y fascinantes de toda la tradición angelológica. El destino del ángel que se atrevió a advertir a Lucifer y enfrentó la ira del Altísimo. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue castigo o fue misión? ¿Puede un acto de desobediencia ser al mismo tiempo una semilla de redención? Si alguna vez te has preguntado si Dios puede usar incluso nuestros errores para cumplir su propósito, este mensaje es para ti. Y si crees que el amor verdadero siempre conlleva un riesgo, comparte tu reflexión en los comentarios y no olvides suscribirte. Hoy vamos a mirar el cielo, desde los ojos de quien cayó por intentar salvar a otro. Nadie notó el instante exacto en que el silencio del cielo comenzó a cambiar. No fue un sonido, ni un suspiro, ni una ausencia. Fue una vibración sutil, imperceptible incluso para los ángeles más antiguos, como si algo en la armonía eterna hubiese dado un paso hacia otro compás. El paraíso seguía en su esplendor. Los jardines flotaban sin raíz, las esferas de luz giraban en perfecta obediencia, y los cantos se entrelazaban como hilos de fuego en el aire. Pero dentro de uno de los serafines más antiguos, algo había despertado. Uriel, a diferencia de otros mensajeros, su don no se manifestaba en fuerza, ni en voz, ni en juicio. Era visión. No visión como la de los ojos, sino una segunda mirada profunda, atravesando el tiempo como si los días aún no nacidos ya respiraran frente a él. Podía ver los hilos del destino, dorados, delicados, vibrando en dirección a futuros que aún no existían, pero que ya se formaban en el corazón de las decisiones no pronunciadas. Y en uno de esos hilos vio a su hermano, Lucifer, no el nombre que el mundo luego temería, no el acusador ni el adversario, aún era el portador de la luz matinal, resplandeciente entre todos, con alas extendidas como reflejo del primer amanecer. Pero en su fulgor, Uriel había empezado a notar una sombra sutil. No una mancha, no una grieta, apenas una curvatura leve en el reflejo de su luz, como si el espejo que lo contenía estuviese girando lentamente hacia sí mismo. Uriel observaba desde lejos, no con recelo ni con juicio, sino con una mezcla de melancolía y duda. Había en su interior una inquietud que ni siquiera los cantos eternos lograban acallar. Veía a Lucifer retirarse por largos periodos, absorto en pensamientos no compartidos. Y donde antes brillaba el asombro ante la gloria divina, ahora nacía una fascinación muda por su propia forma, como si buscara en sí mismo el eco de un origen que no necesitara ser atribuido a otro. Fue entonces cuando las visiones comenzaron. No eran imágenes suaves ni simbólicas. Eran torrentes de futuro pesados y densos que lo golpeaban en medio de sus meditaciones. Veía la caída como un relámpago que desgarraba los cielos. Veía legiones de ángeles arrastrados por una fuerza envolvente, como hojas en un viento de fuego. Y en el centro de todo, veía a Lucifer descendiendo con los ojos abiertos, sin temor, como si la caída fuese no un castigo, sino una coronación. Uriel intentó cerrar su percepción, silenciar la visión, pero el don que había recibido no era voluntario, y lo que comenzó como un presentimiento se convirtió en certeza. Había visto lo que estaba por venir, y con ello comenzaba su tormento. No hubo descanso en los días que siguieron. Aunque los cielos no conocen el paso del tiempo,
como lo conocen los hombres. Uriel caminaba entre los jardines de cristal, bajo la sombra de árboles que cantaban con hojas translúcidas, y aún así su interior estaba lleno de una inquietud que nada podía calmar. La armonía seguía fluyendo, pero su alma, si es que un ser celestial podía llamarla así, se estremecía ante lo que había contemplado. Era un tormento silencioso, el de aquel que ha visto una tormenta venir y no puede detenerla. Los demás no lo sabían. Miguel, con su espada en calma, se mantenía vigilante en su deber. Gabriel, como un río de palabra pura, proclamaba con fidelidad las maravillas del Altísimo. Incluso Rafael, cuyas manos traían sanidad, pasaba con su serenidad intacta. Pero Uriel había visto el desgarramiento antes de que ocurriera, y ese conocimiento lo apartaba, aunque no lo quisiera. Intentó elevar su adoración como antes, unirse al coro de los santos, santo. Santo es el Señor de los ejércitos, pero su voz no encontraba altura. Era como si cada nota que cantaba regresara a él cargada de duda, como un eco que ya no sabía a dónde pertenecía. El peso de lo que sabía le robaba la ligereza del cielo, y comenzó a preguntarse por qué había visto eso. Porque él, entre tantos, era un mensaje, una advertencia, una prueba, pero ninguna respuesta llegaba. Y mientras tanto, observaba a Lucifer, no desde la distancia física, sino desde ese otro lugar donde los pensamientos y las esencias se rozan. El portador de la luz seguía caminando entre los coros, pero su andar había cambiado. Había en él una cadencia más firme, una mirada más larga. Su esplendor seguía intacto, pero brillaba como brilla el oro que se mide a sí mismo. Uriel lo veía conversar con otros, sembrar preguntas sutiles, como semillas que aún no germinaban, pero ya sabían el suelo que buscaban. Más de una vez quiso acercarse, decir algo, preguntar, pero no había palabras para lo que hervía en su interior, y en lo profundo temía. No a Lucifer, temía a sí mismo, porque cada vez que pensaba en intervenir, un muro invisible lo contenía, la ley del cielo. El libre albedrío, incluso entre los ángeles, era sagrado. Advertir a su hermano sería cruzar un umbral no permitido. Sería alterar lo que aún no había sido. Sería desobedecer. Y sin embargo, ¿cómo podía quedarse inmóvil? Las visiones se intensificaban. Ya no eran solo escenas lejanas, sino aromas de sangre, gritos humanos, ruinas y sombras sin nombre. Veía a criaturas que aún no existían elegir la oscuridad por una voz que no comprendían del todo. Veía generaciones enteras tambalearse en un mundo fracturado, y en medio de todo, el eco persistente de la decisión de un solo ángel, el Uriel, sabía que podía cambiar algo. Tal vez no todo, pero algo. Una palabra, un gesto, una advertencia. El solo intento podía torcer el curso de un hilo de esos que veía vibrar. Pero si lo hacía, tocaría lo que estaba sellado. Se adelantaría al plan divino. Sería como encender una antorcha en un bosque aún sin fuego. Sabía que la consecuencia no sería leve, pero también sabía que no hacer nada sería permitir la devastación. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero abismo no estaba en las visiones ni en Lucifer, sino en él mismo. Fue en uno de esos días sin tiempo cuando el silencio se volvió más pesado que el canto de los coros. El cielo estaba en su plenitud, luces que nunca se apagan, melodías que nacen de la existencia misma, el trono irradiando esa gloria blanca que no ciega, pero lo envuelve todo. Sin embargo, para Uriel, cada resplandor era también una sombra proyectada hacia su interior. Se hallaba en la vasta explanada de Onix, donde las aguas vivas nacen del trono y fluyen hacia los confines del Edén eterno. Allí solía encontrarse a solas, no por deseo de apartarse, sino porque su alma ya no podía cantar como antes. Miraba el curso de las aguas con atención casi dolorosa, esperando quizás que el reflejo de su rostro, quebrado por las ondas, le devolviera alguna certeza. Pero el espejo de esas aguas sagradas le mostraba lo que se estaba volviendo.
un ser dividido entre obediencia y compasión, entre la gloria que aún lo rodeaba y la inquietud que lo corroía desde dentro. La visión que había recibido no desaparecía. Al contrario, se repetía, se renovaba, como si cada vez revelara un detalle que antes no había notado. Una lágrima en el rostro de una madre humana, una espada cayendo en manos que dudaban, un templo desierto, un niño temblando en la oscuridad, y siempre, en el centro de todo, el rostro de Lucifer, ya no como hermano, sino como inicio de una cadena interminable de ruptura. Era entonces cuando comprendía que su don no era solo ver, era sentir. Cada hilo dorado del destino no era un dato, era un latido. Y ahora esos hilos se tensaban peligrosamente. Aquel día, mientras la brisa celestial acariciaba las columnas que sostenían el firmamento, Uriel comenzó a caminar. No sabía exactamente hacia dónde, pero sus pasos lo llevaban al lugar donde el portador de la luz solía meditar. Un rincón escondido de los jardines superiores, donde los sonidos eran más puros y la presencia del Altísimo parecía más cercana. En ese trayecto, sus alas no vibraban con firmeza, sino que titilaban como una llama dudosa. Sus pies apenas tocaban el suelo, no por ligereza, sino por el peso de lo que iba a hacer. No había tomado una decisión aún, pero su corazón ya se inclinaba hacia ella. Era como si la voluntad se formara en él sin palabras, como si la certeza creciera no desde la razón, sino desde una compasión que no podía ser ignorada. No lo hacía por rebeldía, no lo hacía por desafío. Lo hacía porque, en su comprensión, el amor no podía ser silenciado por la estructura y el conocimiento no podía ser enterrado por temor al castigo. La ley lo sujetaba, pero el amor lo impulsaba. Y en ese equilibrio frágil se gestaba algo que cambiaría su esencia misma. Los cielos no mostraban señales, no había temblores, ni luces, ni trompetas. Pero en lo profundo de la realidad celestial, algo comenzaba a inclinarse, como cuando el viento cambia apenas un grado de dirección. Y sin embargo, todo el paisaje está por transformarse. Uriel ya no estaba contemplando la posibilidad, estaba cruzando el umbral, aunque aún no lo supiera del todo. Era una hora en que los jardines celestiales parecían suspender hasta el tiempo. El rumor del agua, constante como la respiración del universo, fluía entre las raíces luminosas de los árboles eternos, y las hojas, que no caían nunca, emitían un leve resplandor que no servía para alumbrar caminos, sino para recordarlos. Uriel caminaba entre ellos con paso suave, pero no incierto. Aquel sendero, cubierto de polvo de estrellas aún no nacidas, lo llevaba al lugar donde Lucifer solía contemplar el abismo sin forma, ese borde delicado entre la creación y lo no creado, donde incluso los más antiguos sentían vértigo. Era allí donde el portador de la luz se recogía en sus silencios más profundos, y era hacia allí donde Uriel dirigía su alma con una mezcla de temor reverente y firmeza naciente. No había sido convocado. Nadie lo había enviado. Su acto no nacía del deber, sino de un impulso más sutil y más peligroso. La compasión informada por la visión, el deseo de impedir una herida cósmica antes de que se abriera. No era una misión, era un desvío, y él lo sabía, pero ya no podía permanecer estático bajo la sombra de la obediencia cuando el futuro entero palpitaba ante sus ojos como una herida sin cerrar. Mientras avanzaba, el viento celestial comenzó a cambiar de dirección, como si incluso la atmósfera sagrada sospechara que algo estaba por romperse. No era una ruptura violenta, no aún, pero sí una grieta, una fisura en el tejido de la armonía perfecta, tejida desde la eternidad, que ahora se tensaba bajo el peso de una sola conciencia dividida. Uriel llevaba consigo la carga invisible de una revelación que nadie más compartía. Las imágenes que había visto, la caída, la rebelión, la oscuridad extendiéndose por mundos aún no formados, se anidaban en su interior como llamas frías.
No eran teorías ni suposiciones, eran certezas. Y esas certezas lo empujaban más allá de los límites permitidos. No estaba cuestionando la soberanía del Altísimo, ni dudando de su justicia. Pero algo en su esencia se había encendido con una pregunta que no hallaba descanso. ¿Acaso el amor no puede advertir, aun cuando la advertencia contradiga el curso natural de lo decretado? Esa pregunta se había convertido en llama, y la llama en camino, al llegar al claro donde el horizonte se curva sobre sí mismo. Vio la silueta de Lucifer, inmóvil como una estatua de luz, mirando el espacio donde todavía no había nada. Uriel se detuvo a cierta distancia. No lo llamaría por nombre, no rompería aún el silencio. Solo permanecería allí, como quien contempla un abismo desde otro abismo. El universo contenía el aliento, y por primera vez en la eternidad, un ángel se preparaba para cruzar no solo el espacio, sino una frontera invisible, la del consentimiento sagrado. El silencio entre ambos se alargó como una sombra sin origen, suspendido sobre aquel claro en que el tiempo no avanzaba. Pero la tensión crecía como una grieta que nadie se atrevía a nombrar. Uriel no se movía, pero en su interior el vértigo se transformaba lentamente en convicción. No había palabras en los labios del serafín. Lo que se debatía dentro de él no era una conversación, sino un juicio. Lo que había visto, el desfile de almas perdidas, el estremecimiento de los cielos, la ruptura de lo eterno, no podía ser compartido sin consecuencias. No había precedentes para lo que se disponía a hacer. Ningún ángel había traspasado esa frontera invisible que separa la advertencia del juicio, la fidelidad de la interferencia. Pero también nunca antes el orgullo había germinado con tanta fuerza en uno de los suyos. Lucifer, aún sin volver el rostro, pareció percibir la presencia de su hermano. Su luz, aún resplandeciente, comenzaba a tornarse más firme, casi rígida, como si intentara protegerse de una amenaza sutil que venía no de afuera, sino desde el reflejo de su propia memoria. Uriel avanzó unos pasos. No dijo nada. No era tiempo de palabras, y aun si lo fuera, ningún lenguaje creado podría contener la magnitud de lo que ardía en su pecho. Él no venía con órdenes ni con reproches. Venía con un conocimiento que quemaba, con una verdad que nadie le había autorizado a decir. En su alma, la visión seguía viva, latiendo con imágenes que lo perseguirían más allá del tiempo. La rebelión en las alturas, el descenso como relámpago, la corona rota, las legiones caídas. En ese momento, un estremecimiento recorrió el firmamento. No fue físico ni audible, pero todos los que habitaban las alturas sintieron que una variable había sido introducida en la ecuación perfecta. Como una nota disonante en un coro eterno, algo había sido alterado, no en el orden externo, sino en el corazón de uno que había sido hecho para obedecer. Uriel ya no podía volver atrás. El solo hecho de estar allí, con la intención de intervenir, ya era una transgresión. Pero no era rebelión lo que lo movía, sino amor. Un amor que aún puro lo conducía por caminos no permitidos. Sabía que tocar el destino de otro era tocar los designios del Altísimo. Y sin embargo, también sabía que quedarse callado sería traicionar la luz que le había sido confiada. La tensión entre su compasión y la ley inmutable del libre albedrío se volvió insostenible. En ese umbral sagrado, Uriel comprendió que cualquier elección traería consecuencia. Pero al mirar a Lucifer, cuyo resplandor ahora parecía menos cálido, más autocentrado, más aislado, supo que el tiempo de la neutralidad había terminado, y fue entonces, sin palabras y sin gestos, que el cielo tembló por primera vez, no por la ira, sino por la compasión de uno que se atrevió a mirar el futuro con los ojos abiertos. En el instante en que la visión fue revelada, algo se quebró, no en la estructura del cielo, sino en la pureza absoluta que envolvía la obediencia de los seres alados. La revelación, aún envuelta en silencio, recorrió los pliegues invisibles del tiempo,
despertando fuerzas antiguas que habían permanecido inmóviles desde el origen. Uriel no habló en voz alta. Simplemente permitió que la verdad emergiera de su conciencia hacia otra. De algún modo imposible de definir, Lucifer la recibió. No como advertencia ni como amenaza. La visión lo alcanzó, como si fuera el recuerdo de un futuro que ya había deseado en secreto. Y al tocarlo, produjo algo que jamás se esperaría de un querubín: fascinación. Hubo un momento breve, tan breve como el intervalo entre dos pulsos del tiempo eterno, en que Lucifer pareció contemplar lo que le fue mostrado con reverencia. Pero pronto esa visión se torció, y lo que debía provocar temor encendió ambición. La caída, el dominio, el reino aparte, no le parecieron un castigo, sino una posibilidad. Uriel lo sintió. No necesitó oír palabras. La vibración que recorrió el ambiente lo reveló todo. Había fracasado. Aquello que intentó evitar con su gesto desesperado ya se había sellado. No solo no detuvo el abismo, quizás lo había acelerado. Y fue entonces cuando se oyó la voz. No una voz como las que circulan entre los ángeles, ni como las melodías eternas del trono. Era la voz, aquella que divide el antes y el después, la que sostiene la existencia y juzga los corazones. Sonó como un trueno envuelto en silencio, como luz que arde sin forma. Y cuando habló no hubo lugar donde esconderse. Uriel, hijo de la mañana. Las palabras no descendieron con ira, sino con peso. Cada sílaba se clavaba como una verdad incontestable. El serafín se postró, envuelto en vergüenza y temor. Las alas que antes irradiaban luz ahora temblaban, no por miedo al castigo, sino por el dolor de haber cruzado la línea entre fidelidad y desobediencia, aunque fuera por amor. Revelaste lo que estaba sellado. Nada más fue dicho durante un largo tiempo. Las estrellas parecieron detener sus ciclos. Los ríos celestiales se aquietaron, y hasta los serafines que cantan sin cesar guardaron silencio. Era el juicio de un acto que no había nacido del orgullo, pero que aún así transgredía. Y allí, de rodillas, bañado por una luz que ya no sabía si calentaba o consumía, Uriel comprendió lo que jamás habría imaginado, que incluso el amor, si no es obediente, puede convertirse en rebelión. Pero también allí algo más comenzó a tomar forma, algo que aún no tenía nombre, pero que caminaba en dirección a la misericordia. Había regiones que ningún ángel había pisado, espacios que no pertenecían al cielo, ni al infierno, ni al mundo material que estaba por ser formado. Eran dominios suspendidos entre la luz plena y la oscuridad absoluta, donde la vibración del tiempo parecía estar contenida en un aliento detenido. Allí fue llevado Uriel, no como prisionero, sino como enviado, no caído pero tampoco íntegro. A su alrededor la atmósfera no era de condena pero tampoco de gloria. Una penumbra plateada cubría todo lo visible. No había sombras pero tampoco centelleos. No existía sonido. Y sin embargo el lugar estaba lleno de una resonancia suave, como si los pensamientos se transformaran en eco antes de completarse. El limbo, según fue llamado, no era infierno ni cielo, sino espera. Uriel no descendió en forma de castigo, sino de asignación. No fue arrojado como lo serían otros, sino conducido. Su entrada a este territorio fue escoltada por la solemnidad del silencio celestial. Nadie habló, nadie cantó. Fue el primer ángel enviado a un lugar donde no había himnos. Sus alas, antes doradas, ahora se velaban en una capa de luz opaca. Su vestidura, otrora resplandeciente, adoptó un tono gris perlado, como si reflejara la decisión que aún no se había tomado. Allí, donde el juicio no era condena, sino propósito, se le encomendó una tarea que ninguna criatura antes había recibido: custodiar lo que estaba en tránsito. Almas que habían salido de la carne sin haber conocido la plenitud de la verdad. Espíritus de niños, justos no iluminados, voces aún no juzgadas. Era el guardián de la frontera. No podía decidir, pero podía consolar. No podía intervenir, pero sí sostener.
Su exilio no era prisión, era preparación. Uriel, el que había querido evitar la caída, ahora habitaba el umbral donde muchos esperaban no ser olvidados. No limbo, el tiempo no avanzaba como en los reinos conocidos. Era una quietud que no descansaba, una vigilia sin amanecer. Uriel recorría sus límites con pasos que no dejaban huella, examinando las corrientes sutiles que movían las almas suspendidas. Algunas apenas llegaban, desorientadas por el tránsito entre dimensiones. Otras se mantenían en profundo recogimiento, como si algo en su esencia aún susurrara la esperanza de redención. Y fue en medio de esa calma suspendida cuando la atmósfera se tensó como una cuerda invisible. No hubo trueno ni rugido, solo una sombra que avanzaba sin violencia, pero con una gravedad que el espacio no contenía. Satanás había entrado en el limbo. No había resplandor en su llegada. Su figura no mostraba aún la deformidad total del abismo, pero sí arrastraba consigo una melancolía oscura, un peso que parecía aspirar la luz circundante. Uriel lo reconoció de inmediato, aunque siglos de silencio los separaban. No intercambiaron palabras, no eran necesarias. El aire entre ellos estaba cargado de historia, de elecciones hechas y destinos sellados. La propuesta fue clara, aunque no formulada con lenguaje humano. Compartir el gobierno de aquel reino intermedio, transformar el limbo en dominio propio, libre del juicio de lo alto y del tormento de abajo. Uriel, según Satanás, era un marginado. Ni el cielo lo celebraba, ni el infierno lo temía, pero podía tener poder. Podía ser más que un custodio pasivo, pero Uriel no respondió con rechazo ni ira, tampoco con palabras. Su silencio fue una afirmación de su propósito. Aceptaba su exilio, no como derrota, sino como designio. Su presencia allí no era fruto del fracaso, sino de una misericordia que lo había elegido incluso en la caída. Y aunque la tentación no tenía forma agresiva, su esencia era antigua. Lo que una vez llevó a millones a la rebelión, ahora susurraba desde una nueva máscara. Y el guardián del limbo, firme, eligió no moverse. En los días que siguieron a la visita de Satanás, el limbo pareció recogerse aún más en sí mismo, como si hubiera presenciado algo demasiado antiguo para olvidar. Uriel permanecía inmóvil por largos intervalos, no por cansancio, sino por contemplación. Lo que había comenzado como un exilio impuesto por desobedecer las leyes eternas, comenzaba a insinuarse como un espacio de preparación, un lugar que requería no solo vigilancia, sino entrega espiritual profunda. Las primeras almas llegaron en silencio. No descendían como las caídas, ni ascendían como las glorificadas. Flotaban en un estado intermedio, cargando preguntas sin voz y recuerdos fragmentarios de una existencia interrumpida. Había entre ellas una pureza distinta. Algunos eran niños, sin aún la capacidad de comprender el bien o el mal. Otros eran justos incompletos, hombres y mujeres que habían vivido antes de la revelación plena, buscadores sinceros de una verdad que no habían alcanzado a nombrar. Uriel los observaba sin juicio. No los guiaba como un pastor, ni los instruía como un maestro. Su sola presencia parecía ofrecer un consuelo que no venía de palabras, sino de su mirada inmutable, de su luz apagada pero constante. En este acto de custodia silenciosa, comenzó a comprender que su castigo tenía forma de ministerio. No estaba allí para impedir el dolor, sino para ser testigo de él sin apartar la vista. No podía conceder perdón, pero podía mantener viva la posibilidad. A veces, una brisa leve atravesaba el limbo, como si una oración olvidada hubiera escapado del mundo de los vivos. Otras veces, las almas desaparecían sin aviso, como si una decisión en lo alto las hubiera reclamado. Uriel no intervenía. Solo ofrecía estabilidad en medio del tránsito, y con cada alma que llegaba, su exilio se volvía menos una carga y más una vocación. El lugar que había parecido un vacío sin retorno se revelaba como un umbral sagrado. Allí donde el juicio aún no había sido pronunciado,
La esperanza aún respiraba. La luz en el limbo no cambiaba con el tiempo, pero Uriel comenzaba a percibir diferencias en su intensidad. Con los ciclos de almas que entraban y salían, el espacio adquiría una especie de respiración propia. Era como si el lugar, concebido como tránsito, comenzara a volverse también una morada. Allí, el guardián exiliado seguía aprendiendo a sostener esperanzas ajenas sin imponer juicios, a esperar sin promesas, a servir sin aplausos. Fue en uno de esos ciclos inusuales cuando la atmósfera pareció volverse más densa, no oscura pero cargada, como cuando el cielo terrestre presagia tormentas sin truenos. Una presencia distinta cruzó el umbral del limbo. No era humana, ni tampoco demoníaca del todo. Era un ángel, pero no completo, no puro. Era Azazel. Su llegada no fue silenciosa. El tejido del limbo pareció tensarse a su paso, como si el espacio mismo recordara su nombre. No venía con arrogancia, pero sí con peso. Su semblante mostraba las marcas de la antigua gloria, aún visibles bajo capas de ruina interior. No era el mismo ser que había seguido a Lucifer con entusiasmo feroz, pero tampoco era alguien libre del eco de aquella decisión. Había intentado volver atrás en el último instante y había quedado suspendido entre dos condenas. Uriel lo reconoció, no por su rostro, sino por la vibración profunda que alteraba el equilibrio del limbo. Era un alma imposible, un ángel caído que había dudado. No redimido, pero tampoco completamente perdido. Aquello desafiaba las categorías que hasta entonces habían regido su ministerio. Lo recibió sin palabra, solo con presencia. Azazel no pidió absolución, pero tampoco ocultó su lucha. Traía en su interior una grieta que no era disimulo, sino posibilidad. Y en esa grieta, Uriel vio un reflejo de sí mismo. No en la rebelión, sino en el anhelo de algo que aún no existía, la redención de un ser que había conocido la gloria y también la caída. Nadie lo vio cruzar el umbral. No hubo estremecimiento en la materia del limbo, ni cambio perceptible en el ritmo de su respiro espiritual. Pero Uriel supo que algo había cambiado. Era un silencio distinto. No el del recogimiento ni el de la espera, sino uno más profundo, más artificial. El silencio de quien escucha para imitar, no para entender. Belcebú había llegado, no se presentó como enemigo. No traía la violencia de los días de guerra ni las cadenas del infierno abierto. Venía con rostro sereno, voz suave y gestos mesurados. Se decía penitente, curioso, incluso admirado por la obra de Uriel. Traía palabras de humildad y ojos bajos, como quien desea aprender a caminar en dirección contraria al abismo. Durante los primeros momentos, ni siquiera Azazel sospechó. Su discernimiento, templado por la culpa y el tiempo, no percibía engaño inmediato. Belcebú hablaba con conocimiento profundo del dolor, de la pérdida y de la nostalgia por la luz. Era un intérprete perfecto del lenguaje de las almas quebradas. Pero era precisamente eso lo que comenzó a inquietar a Uriel. Nadie conocía tan bien las grietas del alma sin haber vivido en las grietas mismas. Y Belcebú no parecía alguien que hubiera sido herido, sino alguien que hubiera estudiado la herida. Con cada palabra dicha, con cada gesto ofrecido, parecía estar midiendo, calibrando, tomando nota. No buscaba redención, buscaba acceso. Fue entonces cuando Azazel, después de días de observación silenciosa, comenzó a notar la textura artificial de la compasión de aquel visitante. Había algo en su quietud que no era paz, algo en su interés que no era esperanza. La manera en que observaba las almas en tránsito, los métodos de Uriel, las respuestas emocionales, todo era demasiado preciso. La sospecha tomó forma y con ella una certeza alarmante. Belcebú no venía a ser redimido, venía a sembrar duda, a separar lo que aún se estaba uniendo, a ofrecer lo que parecía comprensión, para desarticular lo que solo el sufrimiento lento había construido. No hubo gritos, ni relámpagos, ni espadas alzadas. La verdadera guerra esa noche fue muda y se libró dentro de un alma que había conocido el abismo.
y que ahora debía elegir entre las cenizas del pasado o la tenue luz de un futuro que aún no comprendía del todo. Beelzebú finalmente dejó caer el velo. No hubo necesidad de palabras altisonantes. Bastó un ofrecimiento cuidadosamente envuelto en lo que parecía libertad. Habló de poder, de reconocimiento, de un reino nuevo donde los redimidos no tendrían que vivir como siervos de la compasión, sino como señores de su propio destino. Prometió a Azazel un trono en la tercera región del inframundo, una corona forjada con el respeto temido de los demonios, y algo más seductor que todo eso, la oportunidad de ser quien un día fue. Sin las cadenas del remordimiento, Uriel no dijo nada. Su mirada, inmóvil pero viva, descansaba sobre Azazel como un manto silencioso. No había juicio en sus ojos, solo espera, una espera dolorosa, llena de la incertidumbre que solo conocen aquellos que ya han apostado todo por la esperanza. Y Azazel vaciló. Durante lo que en el limbo parecía una eternidad detenida, contempló aquella propuesta. No como traidor, no como hijo de la oscuridad, sino como alguien que recordaba vívidamente lo que fue sentirse fuerte, temido, completo. La sombra del viejo orgullo acarició su alma con manos suaves, como un amante que regresa en la noche con promesas de consuelo. Por un instante casi lo creyó, pero no era el mismo. Cuando al fin alzó la cabeza, sus ojos no ardían con ambición, sino con lágrimas nuevas. No era debilidad, era revelación. Comprendía ahora que no se trataba de poder ni de destino. Se trataba de paz, de saber que por primera vez su elección podía ser suya. Y que elegir servir sin recompensa, sin gloria, sin cielo inmediato, era más noble que gobernar un imperio de sombras. Con una firmeza que solo la redención verdadera otorga, se volvió hacia Beelzebú. Y su negativa no fue una palabra, ni un grito. Fue una presencia, una luz silenciosa que brotó desde su interior y que, al tocar el aire del limbo, hizo que el cuerpo mismo del intruso se estremeciera. Beelzebú no discutió, no rogó. Solo se desvaneció entre sombras que ya no sabían dominar aquel lugar, y entonces, sin anuncio ni trompetas, descendió Gabriel. No traía espada ni sentencia, solo una palabra pronunciada como un eco que venía desde el principio de los tiempos. Confirmación, Azazel, redimido no por mérito, sino por elección sostenida. El vínculo que lo ataba a Uriel ya no era una apuesta, sino una alianza sellada por la gracia. Las vestiduras oscuras del querubín transfigurado comenzaron a clarear, asumiendo un tono plateado que no era luz total, mas tampoco sombra. El limbo no era más una tierra de tránsito, ahora era testimonio, un lugar donde hasta los ángeles pueden nacer de nuevo. No había noche ni día en aquel instante. El tiempo, acostumbrado a fluir incluso entre los mundos, pareció aquietarse como las aguas de un mar antes de la tormenta. El limbo, que antes había sido exilio y luego refugio, ahora se convertía en el centro de la creación, no por su naturaleza, sino por lo que estaba a punto de acontecer allí. En los bordes invisibles de ese espacio, entre luz y tinieblas, comenzó a formarse una asamblea que no seguía ningún orden conocido. Ángeles de todas las órdenes celestiales, arcángeles portadores de una gloria silenciosa, espíritus de hombres justos, voces proféticas venidas de eras olvidadas. Todos eran atraídos por una sola convocación, un llamado antiguo e irrevocable. No acudían por curiosidad, sino porque sabían que ese sería el momento en que el propio universo sería puesto a prueba. Uriel permanecía inmóvil, como un centinela solemne ante la eternidad. A su lado, Azazel llevaba en sus vestiduras la evidencia de su transformación, un brillo plateado que no deslumbraba, pero sí reconfortaba, como la luz del atardecer en un mundo que aún sueña con el amanecer. Ninguno de los dos hablaba. Ambos sabían que todo lo que habían vivido, sufrido y elegido los había conducido hasta esta hora. Y entonces él llegó, Lucifer.
No venía encadenado ni escoltado por ángeles de guerra. Caminaba solo, envuelto en una majestad corrompida que aún arrastraba ecos de su antiguo resplandor. Había belleza en su forma, pero era una belleza como la de las ruinas de un templo que ya no recuerda el canto que un día resonó entre sus muros. Sus ojos, antes llamas de adoración, eran ahora abismos contenidos donde las estrellas morían en silencio. A medida que avanzaba, la creación contenía el aliento. Cada paso era un golpe contra la duda, un sonido que hería el aire como el recuerdo de todo lo perdido. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Uriel, por un breve instante un estremecimiento recorrió el tejido de la eternidad. No hubo palabras, solo un reconocimiento mutuo de historias entrelazadas por decisiones y cicatrices. Y entonces la luz cambió. No era luz del cielo ni reflejo del trono eterno. Era algo más puro, más íntimo. Como si el amor tomara forma y comenzara a caminar. Era Jesús. El Hijo del Altísimo no descendió como juez colérico, sino como hermano herido que aún extiende la mano al que lo rechaza. Su presencia no imponía, revelaba. Su gloria no cegaba, sanaba. Y cuando sus ojos descansaron sobre Lucifer, no había dureza, solo verdad, una verdad tan perfecta que hería con ternura y quemaba con esperanza. Aún no se había pronunciado palabra alguna, pero todos sabían, el juicio había comenzado. No hubo trompetas ni truenos. La voz que se elevó era suave, pero nadie dudó de su autoridad. Era la misma que había moldeado los mundos, que había dado forma al polvo y al espíritu, que susurró esperanza al oído de los profetas y consoló a las madres en las madrugadas del dolor. Era la voz del Hijo, y ahora se dirigía al primero que había caído. Hijo de la mañana, dijo, y el nombre sonó como recuerdo y como llamado. Lo que fue preparado para ti, desde antes que el tiempo despertara, aún te espera. La puerta no ha sido sellada, el amor no ha sido retirado. Tú conoces el precio y el camino, regresa. No hubo discurso ni súplica, solo la verdad desnuda como una hoja que corta el velo del orgullo. Y por un instante tan breve como el parpadeo de una estrella, algo cambió en el semblante de Lucifer. Humedad tocó la comisura de sus ojos, como si un recuerdo remoto hubiera logrado romper las murallas que había construido con eras de negación. Y su cuerpo, erguido como una torre desafiante, se inclinó levemente hacia adelante, como si el peso de todo finalmente lo doblara. Uriel lo vio. Azazel también. Y por un momento, en todo el espectro de la creación, hubo esperanza. Esperanza real, como si incluso los cielos, heridos por su rebelión, se prepararan para recibir de vuelta a aquel que los había dejado. Pero el instante pasó, y con él la luz en sus ojos. Lucifer alzó nuevamente la cabeza, como si hubiese roto la cadena de un sentimiento antiguo. Sus hombros se endurecieron, su respiración se estabilizó, y el calor que por un segundo bañó su rostro se dio paso a la sombra del orgullo que nunca lo había abandonado del todo. No, dijo, una sola palabra, pronunciada con claridad absoluta, como una sentencia sellada por su propia voluntad. No hubo ira en su voz ni desafío exaltado, solo frialdad y una convicción helada que rechazaba incluso lo más puro. Prefiero reinar entre los condenados que inclinarme entre los redimidos. Y con eso todo terminó. La oportunidad, la última y definitiva, había sido rechazada. Y de ese rechazo brotó un lamento que no vino de bocas, sino de la propia sustancia de la creación. Las estrellas parecieron apagarse brevemente, como si lloraran en silencio. E incluso los redimidos, los santos, los mártires, los inocentes, se inclinaron en reverencia no ante la decisión de Lucifer, sino ante el Dios que permitió que pudiera ser tomada. El libre albedrío había vencido. Pero también el amor. No hubo explosión de luz ni trueno surcando los cielos. Cuando Lucifer pronunció su elección final, el silencio que lo siguió fue más elocuente que cualquier sentencia.
No era un silencio de expectación, sino de lamento. Un luto cósmico que cruzó galaxias y penetró hasta las fibras más profundas de la creación. Era como si todo el universo, estrellas, ángeles, almas, átomos, se hubiera detenido para sentir el dolor de una posibilidad perdida para siempre. Jesús no pronunció más palabra. Simplemente volvió la mirada hacia Uriel y Azazel y con un gesto de misericordia irreversible selló el tribunal. La escena no culminó con condena, sino con liberación. Lucifer fue llevado no como prisionero, sino como rey de su propio desierto, de regreso al abismo que había elegido. Su figura, que un día irradió belleza insostenible, ahora era sombra que se alejaba de la luz por libre decisión, cargando consigo el peso de lo que pudo haber sido. Pero mientras descendía, algo ascendía. El limbo, que durante eras había sido morada de expectativa y dolor silencioso, comenzó a transformarse. La luz que Jesús dejó al marchar no se disipó, creció, y donde antes había penumbra, ahora había un resplandor suave, translúcido, como el reflejo de un nuevo amanecer que aún no ha nacido, pero ya anuncia su llegada. Era como si cada alma presente allí, redimida por la espera, tocada por la compasión de Uriel y Azazel, se convirtiera en chispa viva de una nueva realidad. El Hijo se volvió entonces hacia los dos guardianes. Uriel, con su luz perlada conquistada por el sufrimiento redentor, y Azazel, cuya plata azulada testimoniaba la imposibilidad hecha verdad. Sus rostros no estaban marcados por la gloria, sino por cicatrices santas de quienes cargaron otros en silencio. Lejos de los ojos de la eternidad, se les otorgó una nueva designación, no como castigo, sino como misión consagrada. El limbo dejaría de ser lugar de espera para ser fortaleza de restauración. Ya no sería antesala de misericordia, sino uno de sus tronos. Y allí, junto a otros ángeles caídos parcialmente restaurados y humanos redimidos que eligieron servir, Uriel y Azazel fueron establecidos como embajadores permanentes del amor que se atreve a esperar incluso cuando todo parece perdido. Desde aquel día, las almas llegaron en oleadas distintas. Ya no venían solo niños inocentes ni profetas antiguos. Llegaban mártires modernos, buscadores quebrantados, pecadores tardíos, todos atraídos por un susurro que aseguraba que aún había un lugar entre la luz y las sombras donde la sanación era posible. Y cada alma recibida era tratada como única, porque ahora había sabiduría suficiente para comprender que cada dolor tenía su propia lengua. Uriel ya no lloraba como antes. Ahora sus lágrimas eran como unción, y Azazel, antes vacilante, se convirtió en guía para otros que, como él, habían caminado al borde del abismo. Así, el limbo, antes exilio, se convirtió en santuario. Y la historia de aquel que se atrevió a amar a su hermano más que la obediencia, que cayó por compasión y fue levantado por misericordia, permaneció como testimonio eterno de que incluso una desobediencia, cuando nace del amor verdadero, puede ser moldeada por la gracia en un propósito sagrado. La historia de Uriel quizá nunca aparezca en los pergaminos sagrados que conocemos, pero late como un eco perdido entre los velos del misterio divino. Un ángel que osó ver el futuro y sentir compasión por un hermano que se alejaba de la luz, que cayó no por orgullo sino por amor, que fue juzgado pero también rescatado, y cuyo exilio se convirtió en un altar silencioso, donde la misericordia plantó raíces eternas. Su camino no fue de gloria inmediata ni de respuestas fáciles. Fue un trayecto moldeado por el dolor, por la duda, por la paciencia que solo conoce quien observa el sufrimiento ajeno con ojos atentos y manos extendidas. Y aún así, fue ese camino el que Dios eligió convertir en ministerio eterno. Si esta historia nos deja algo, más allá del misterio, de la belleza y del silencio que acompaña los designios divinos, es la certeza de que ningún gesto de amor es desperdiciado.
Ninguna caída es definitiva cuando el arrepentimiento es sincero. Y aún en el lugar más sombrío de la existencia, la luz puede encenderse si alguien está dispuesto a permanecer, a cuidar y a esperar. Quizá tú también hayas caído, o quizás te encuentres hoy en el limbo, ese espacio entre lo que fue y lo que aún no es. Tal vez conozcas a alguien que, como Azazel, fue demasiado lejos, o piensa que lo hizo. Pero si algo en esta historia tocó tu corazón, sabe esto: mientras haya aliento, habrá misericordia. Y mientras haya alguien dispuesto a amar más que a juzgar, la gracia aún encontrará camino para manifestarse. Si este mensaje habló contigo, si algo dentro de ti despertó, aunque sea suavemente, no lo ignores. Comparte este video. Alguien puede estar necesitando justamente esta esperanza silenciosa. Deja tu comentario, cuenta lo que sentiste. A veces, tu historia puede encender luz en el camino de otro. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Continuemos juntos en esta jornada espiritual, hecha de caídas, sí, pero también de redenciones que el cielo jamás olvida. Gracias por llegar hasta aquí. Que la luz que guió a Uriel, incluso en la penumbra, también encuentre su camino hacia ti. Shalom.